Estamos en una nueva edición de En Profundidad. Lo dijimos al comenzar el nuevo ciclo, todo va a ser política y todo es política. Fíjense ustedes cuál es la agenda. Después lo vamos a hablar un poquito más en profundidad con Rubén Giustiniani, pero cuál es la agenda parada, la agenda estancada, la agenda muerta, si se quiere, de las cámaras legislativas de la Nación. Prácticamente no hay reuniones, prácticamente no se logra el quórum, y saquémosles el potencial prácticamente. Cada uno de los dirigentes está haciendo campaña, y yo pensaba ayer mientras leía los diarios, ¿en qué brete ha puesto Kirchner a su gobierno? Porque se trata de una elección de mitad de mandato, que generalmente va dando las pautas de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales que se van a realizar dentro de 2 años, pero le ha puesto tal cuota de dramatismo, ha jugado, y él mismo lo ha dicho, él y sus adláteres, a todo o nada, que parece ser una elección que define la suerte del gobierno nacional. Y para quienes crean que estoy exagerando, basta con escuchar algunos testimonios, leer entre líneas, que es la mejor forma de entender las cosas, y hay quienes dicen cada vez, con dirigentes cada vez más cercanos al expresidente Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández, bueno, si perdemos estas elecciones, si perdemos provincia de Buenos Aires, nos vamos. Y esto que debería ser de una gravedad, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene la Argentina, donde muy pocos jefes de Estado pudieron completar su mandato. Creo que el único fue precisamente Néstor Kirchner. Adquiere, como les decía, bueno, características gravísimas. Basta remontarse a diciembre del 2001, al 21 de diciembre, lo que pasó en esos días. Pero bueno, de esto no hay que echarle la culpa a la oposición. Ha llevado a este lugar del terreno, del espacio, el mismo gobierno, el mismo kirchnerismo, quien ha puesto ahora a algunos gobernadores, caso Scioli, y a muchos intendentes a jugar como concejales. Y si no aparecen los intendentes, aparecen las mujeres de los intendentes como candidatas. Una verdadera vergüenza lo que está pasando. Tenemos respecto a esta cuestión, de la cual tampoco escapa la oposición, un informe muy interesante y muy gráfico que les vamos a presentar al finalizar el programa. Vamos a comenzar tras la primera pausa comercial con un prestigioso médico, el doctor José Luis Imhoff, que vuelve a la política. Ya volvemos. Doctor Imhoff, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá, realmente muy contento, con Mauricio y con todos los colaboradores. Nosotros también. La primera pregunta es por qué un hombre, digamos, que goza de mucho prestigio en la ciudad como profesional, incluso en la beta que encaró en su momento como entrenador de los Pumas, y me imagino que con poco tiempo disponible, decide de nuevo meterse a la política. Y digo de nuevo porque usted fue ministro de Salud de Carlos Reutemann en la primera gestión. Sí. Hay un análisis personal, es decir, que personalmente cómo estaba mi vida en esto. Y mi vida estaba muy cómoda, realmente cómoda. Las cosas, mis hijos creciendo, la medicina muy bien, y en el deporte disfrutando de los amigos. Pero el mundo creo que está mal. El mundo creo que, no sé si está mal, está en un momento de cambio muy importante. Yo creo que se ha terminado este neoliberalismo, murió en su propia codicia, en su propia ambición, y también hace unos años, en el 89, había muerto el comunismo o el marxismo en política. Seguramente que se van a readaptar.
Entonces creo que hay que construir un nuevo mundo en nuestro país. Nuestro país va a estar en estos cambios. Y realmente, con amigos que han creído que yo podía hacer, y con Carlos, que sigo teniendo una relación, se analizó la posibilidad de que intentara hacer política en serio, porque la otra vez hice una gestión muy técnica. La otra vez no era mi intención quedarme en la política. Entonces, dada como es mi vida, o como ha sido mi vida, yo nací en una familia de padre peronista y de madre antiperonista. Entonces yo aprendí a convivir entre el peronismo y el antiperonismo. Me crié en un ambiente que no era peronista. Yo nací y me crié en Fisherton, y mi deporte fue el rugby, que de peronismo tiene poco. Sí, sí. Y yo creo que es la hora de que en estos cambios que requiere la Argentina y fundamentalmente nuestra ciudad, hay que volver a unir a gente en espacios políticos nuevos, sin perder la identidad, y decir, bueno, el peronismo y el no peronismo pueden marchar juntos en un proyecto, y ese proyecto, sin ninguna duda, en este momento lo está marcando Carlos Reutemann en el país. Y entonces me sentí con la obligación de hacer algo en Rosario, pero respetando mucho a los compañeros que van en otras listas en el partido al que yo voy a representar con mucho orgullo. No es que no quise hacer alianzas, sino que decidí probarme, decir, ¿qué valor tengo políticamente? Porque hasta que uno no va a una elección no sabe cuánto vale. Por eso no hablé con ninguno, fue una cosa así intempestiva, que tomaba la decisión, hablar con los que tuve que hablar, vinieron gente a prestar su colaboración, gente de todos lados que yo no, la verdad que no los esperaba, gente inesperada, algunos pacientes, otros amigos, a prestar colaboración, y entonces me lancé sin hablar con ninguno de otros que van a competir en la interna. Y entonces aquí estoy. La pregunta es, la oferta electoral es tan grande, ¿no? Para las internas abiertas, obligatorias y simultáneas, que cuesta por ahí, me imagino, desde el punto de vista del candidato, focalizar cuáles son los problemas a los cuales atenerse, y además que los focalicen, ¿no? Exactamente. Me parece que esa es una de las claves de esta elección. Y para usted, ¿cuáles son los problemas que tiene Rosario? ¿Por cuáles habría que trabajar? Yo creo que hay problemas inherentes al funcionamiento de una gran ciudad con mucho déficit, con una deshomogeneización terrible, muy deshomogénea la ciudad en cuanto a sus capacidades económicas de los ciudadanos, y muy deshomogénea en el crecimiento. Es decir, nosotros tenemos un centro rico, un centro comercial, como dice gente que viene de afuera, para una ciudad de 2 millones de habitantes, y tenemos una periferia pobre, muy pobre, sin lo mínimo indispensable, lo que se dice las necesidades básicas para una vida en armonía con el medio. En eso hay que enfocarse muy bien. Pero hay un problema que es inherente al mundo, como pasó en estos días, 500 familias con sus padres o madres en algunos casos, dependientes de ella, en la calle. Entonces eso tapa todos los otros problemas. Yo pienso que interactuando correctamente, con clara identidad, que la gente sepa quiénes somos. Yo pertenezco y pertenecí toda mi vida al peronismo. Soy peronista de Perón y ahora pertenezco a la línea de Carlos Reutemann. Pero soy de los peronistas que en el año 73, y acuérdese del libro de Lavaque, dijimos llamar al no peronismo a hacer un espacio nuevo. Creo que esa es la identidad política clara, y entonces en armonía con las otras fuerzas políticas hacer un consejo que colabore mucho en las necesidades de la ciudad y con el Ejecutivo,
vigilando la administración y dando fe de lo que está bien y de lo que está mal y discutiendo los otros problemas, pero fundamentalmente problemas urgentes de la ciudad. Después los problemas de toda ciudad son siempre parecidos en este mundo. Esta ciudad tiene un serio problema en la vigilancia, serio problema. Tiene serios problemas en la salud pública que no pasa por los hospitales, sino pasa por la higiene, el desamparo, un hecho no resuelto todavía, la cantidad de niños que nacen en hogares desamparados. Eso no tiene la culpa nadie, eso somos todos parte de eso, pero sin echarnos la culpa tenemos que ir a participar en esto. Y creo que la ciudad es cara, es muy cara. Es muy cara para los sueldos que se ganan en esta ciudad. Creo que en ese punto tenemos que tocar seriamente cuán caros son los impuestos y los servicios de la ciudad en función de lo que gana un ciudadano medio. Me parece que ese tema es fundamental actualizarlo hoy, a cómo están los sueldos y a cómo está el miedo a la pérdida del trabajo. Doctor, ¿por qué el peronismo en todo este tiempo no pudo seducir a los rosarinos? Bueno, el peronismo, en mi opinión, tiene propias culpas y tiene culpas que está pagando por el desarrollo del país. Las propias culpas es lo que Vox Populi en el peronismo no encontró candidatos que lo representen. Y segundo, por afuera eso repercute mucho, es decir, no, que vamos a dar un apoyo a esto si esto no está organizado. Creo que el peronismo tiene que en este momento dar una imagen clara, respetuosa, coherente y organizada de lo que quiere, a quién va a seguir, cómo va a tratar al no peronismo y cómo se va a insertar con las otras fuerzas políticas. Creo que el peronismo lo tiene dentro de su doctrina todo y dentro del LOLE también. El peronismo que nosotros representamos es un peronismo respetuoso, tolerante, progresista, muy progresista, que fundamentamos nuestra esencia, nuestro corazón en la relación del trabajo y la producción, donde seguimos diciendo que los únicos privilegiados son los niños, donde queremos dar una fuerte idea de un partido lleno de trabajadores y de pueblo, donde la mujer se exprese libremente con las mismas posibilidades que el hombre. Es decir, nosotros tenemos que dar al resto de las fuerzas políticas nuestra identidad en la comunidad organizada y poner al hombre sobre todas las cosas. Nosotros como movimiento, nuestros candidatos no salen de la discusión de un partido, sino salen en el quehacer social de cada uno de ellos. Nosotros tenemos que seguir eligiendo los emergentes en función de su conducta social y de su reconocimiento por, en este caso, la ciudad, o en reconocimiento de ellos por medio del país. Doctor Imhoff ha sido muy amable al estar en nuestro programa y seguramente, bueno, nos faltará oportunidad de encontrarnos fuera del consultorio, acá, para ver cómo avanzan las cosas y quién le dice que, bueno, Rosario lo tenga como concejal. Sí, es un desafío, yo lo voy a saber pronto, si soy el que el peronismo está buscando, pero si no, el peronismo me va a sobrevivir por muchos años y va a encontrar a su candidato hasta que entre como tienen que entrar las cosas, como un anillo de recién casado al dedo de las parejas. Esto es sin esfuerzo, esto es, no quiero ser tan orgulloso, pero es un servicio que uno le da a la ciudad a través de su partido. Gracias, Mauricio, un gusto de estar. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos el corte y estará con nosotros el senador nacional Rubén Giustiniani para, bueno, comentarnos cómo se prepara de cara a la competencia con Carlos Reutemann. Una de las grandes batallas, entre comillas, de las próximas elecciones tendrá lugar en Santa Fe en la disputa senador nacional, Carlos Reutemann contra Rubén Giustiniani y Rubén Giustiniani contra Carlos Reutemann. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, gracias por la invitación.
yo leía los diarios el domingo y es algo que venía pensando. ¿Cómo te sentís cuando ya todos dan como un hecho concreto que Reutemann gana la provincia? Porque digo, a ver, el socialismo viene de ganar la provincia de Santa Fe después de un buen gobierno de Obey. Son oficialismo, el Frente Progresista es oficialismo. Hermes Wiener tiene una muy buena imagen, vos tenés una muy buena imagen en la provincia, pero bueno, cuando lees esto, ¿qué sensación te produce? Salimos a la cancha a ganar. Nosotros pensamos que es una elección muy importante porque el gobierno nacional se juega mucho en esto y es como que ha puesto toda la carne al asador, adelantó las elecciones, lo manda al expresidente que figura en el padrón en Santa Cruz como candidato en la provincia de Buenos Aires, ahora Scioli, gobernador, va en la lista como candidato a diputado nacional, los intendentes también lo ponen de candidatos de concejales. En esta provincia el justicialismo aparece con dos caras, reflota aquella idea de los neolemas y a la vez se pone como oficialismo y se pone como oposición. Yo creo que si nosotros logramos en estos 60 días de campaña hacerle entender a los santafesinos que así como cambió hace un año y medio atrás y dijo, bueno, puso un punto de inflexión a 2 décadas y media de gobierno justicialista y miró y está marcando un nuevo tiempo, la reafirmación de ese nuevo tiempo va a venir con el acompañamiento al voto nuestro, por un lado. Y por otro lado, que somos la oposición verdaderamente alternativa. El justicialismo se presenta con una cara oficialista, con una cara supuestamente opositora. Yo pregunto, el día después de las elecciones, el 29 de junio, ¿no se sentará Néstor Kirchner como presidente del Partido Justicialista con Reutemann y Rossi a ver cómo siguen para adelante? Porque sabemos que aquello que viene desde el 40, ¿no? Cuando más se pelean, más se reproducen. Entonces, sí. Creo que la alternativa que estamos marcando es una alternativa seria, responsable, de verdadero cambio, y que si sabemos llegar a los santafesinos, ganamos. Es más, algunos dicen que hay diálogos entre Kirchner y Reutemann y que por eso Néstor Kirchner no sale a criticarlo. Ayer mismo en Clarín, frente a los dichos de Reutemann de que era mejor que Kirchner y Macri, dijo, bueno, me encanta que diga esto porque se ve que tiene la estima alta. Kirchner no es así con todos, en otras circunstancias lo hubiera mandado al demonio, ¿no? Pero digo, ¿cómo se enfrenta a esto? Vos te sentís, porque uno pensaba, Reutemann logró salir a los grandes medios cuando nos dijo acá mismo, un 28 de diciembre, creo que están dadas las condiciones para que sea candidato. Si lo propio dice Hermes Wiener, a quien se ve como presidenciable, ¿no? Los medios lo ven así, los politólogos, tiene buena imagen. Bueno, estaba la pelea anticipada, si se quiere, Reutemann-Wiener, a ver cuál de los dos iba a representar a Santa Fe en la presidencia. Wiener hasta ahora ha sido muy prudente y no lo dijo. Esto quiere decir que no te apoya todo lo que vos querrías u obedece a otro tipo de estrategia. Primero, lo siguiente, los candidatos son los que ganan y pierden elecciones. Ajá. Así que acá asumimos toda la responsabilidad. El Frente Progresista con sus candidatos a la cancha. Primera cuestión. Segunda cuestión, es una elección nacional. Es importante y en 25 años de democracia la gente ha madurado bastante y sabe que acá no se elige ni gobernador ni presidente. Acá se está eligiendo con implicancias importantes como la que estás recién desarrollando, pero acá se está eligiendo 9 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Entonces, lo primero fundamental es decir, bueno, a ver qué hizo cada uno.
Esta es la madurez de la democracia. Yo no descubrí en el 5º año de mandato de senador que el gobierno nacional nos robaba la plata a Santa Fe. No me di cuenta a partir de la resolución 125. Es decir, que nosotros veníamos alertando. Y veníamos alertando cuando el matrimonio presidencial medía en las encuestas el 60, 70% de imagen positiva. A mí no me importaba la imagen positiva del gobierno nacional. Marcaba lo que creía que era el derecho de Santa Fe, los intereses de Santa Fe y la verdadera dimensión de un proyecto nacional que iba a terminar con problemas. Entonces, no éramos agoreros, sino que estábamos marcando, decir, si no hay una reforma tributaria real, de que paguen los que más tienen y los que más ganan, y no hacer creer que la distribución de la riqueza pasa por retenciones y retenciones no. Si no hay una discusión de los jubilados, si no hay una discusión de la educación en el país, perdimos la oportunidad en 6 años de crecimiento sostenido de la economía al 8, 9, 10%, de sentar una economía sustentable a mediano y largo plazo. Lamentablemente perdimos esa oportunidad. Y nosotros lo marcamos siempre, siempre. Entonces, tenemos en ese sentido el derecho a plantear, cuidado, porque el próximo Parlamento tiene que definir el destino del país. O sea, no podemos estar saltando de elección en elección, de candidaturas y de campañas electorales en campañas electorales, cuando están echando 500 trabajadores de una metalúrgica hoy en Rosario, cuando se están perdiendo puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, cuando los jubilados no tienen lo que les corresponde, cuando los sectores más postergados están sufriendo porque hay un poder adquisitivo que se deteriora día a día. Entonces, hoy tenemos que discutir cómo le damos al campo un desarrollo agropecuario con un programa que para la carne, para la lechería, que para los cereales. Mira, estamos en una situación de tener que importar en pocos años carne y leche. Y el año que viene es muy probable que tengamos que importar trigo. Esto es un gobierno que vive de espaldas a una realidad. Y eso es lo que tenemos que discutir hoy. Y en momentos en que pasan, bueno, todas estas cosas tan graves, el Parlamento no funciona, ¿no? Porque no hay temas que tratar, ¿no? El Ejecutivo no envía leyes y todo es campaña. A tal punto de este disparate, verdadero disparate, que hace 3 semanas habíamos acordado una ley contra el dengue, claro, que asignaba recursos a las provincias, que determinaba la creación de un instituto de enfermedades tropicales, que fijaba la articulación de los laboratorios para investigar en la materia y para desarrollar este tipo de estudios de vacunas contra esta enfermedad, que fijaba la prioridad en materia de campañas de concientización a la población, y el oficialismo lo mandó al cajón. En el medio del tratamiento, cuando habíamos tenido el consenso de todos los bloques del Senado, cuando estábamos discutiendo en el momento que íbamos a votar por unanimidad esta ley, parece que una llamada desde Olivos dijo: no aprueben la ley, porque podíamos generar alarma internacional. La verdad que los argumentos que se dieron son totalmente burdos. Yo creo que el argumento de fondo es esto, es mantener el Congreso sin actividad y que todo sea la campaña electoral, plebiscito sí, plebiscito no, el 28 de junio, mientras tanto el ciudadano de a pie, los problemas, ¿quién se los soluciona? Uno observa a la pareja presidencial y ve niveles de autismo francamente alarmantes, y son muchos los que dicen: si pierden se van, lo cual es gravísimo, ¿no? Nadie lo desea, y es grave teniendo en cuenta los antecedentes. ¿A vos te sorprendería que se esté pensando eso en Olivos, si no ganan la provincia de Buenos Aires, si pierden las elecciones, de dejar el poder? A mí me cuesta pensar que alguien como Néstor Kirchner pueda dejar 2 años con anticipación el poder. Cuando el poder lo disputan cada minuto disputan las noticias en los medios de comunicación, que se vayan 2 años antes, la verdad que me parece
poco creíble. Lo veo más enmarcado en una estrategia para meter miedo en la población, con este tema de la famosa palabrita gobernabilidad, que no va a meter miedo. Es una estrategia que les va a fracasar, porque la sociedad en 25 años de democracia ha aprendido a votar, ha aprendido a madurar y por lo tanto sabe que la verdadera gobernabilidad la determinan las políticas que le satisfacen sus necesidades. No hay otra gobernabilidad. Porque además hemos visto en nuestro país, y la historia reciente de América Latina lo demuestra, que cuando hay una hegemonía, cuando el poder ejecutivo se transforma en un hiperpresidencialismo que todo lo puede y que avanza sobre los otros poderes, eso termina siendo contrario a los intereses de la sociedad. Por eso necesitamos un Poder Judicial independiente, una Corte Suprema de Justicia que trabaje como lo hace, de manera eficiente e independiente del poder político de turno. Necesitamos un Congreso que esté metido en los problemas del país y necesitamos un gobierno que esté obligado a hacer oídos a las necesidades de una crisis que nos está golpeando mucho. Y esas medidas que anunció a principio de año con la plata de los jubilados, que se escurrieron como agua entre los dedos, que era la venta de automóviles, que era la venta de electrodomésticos, todo eso no funcionó. Hay que empezar a tomar medidas concretas. Y esto lo va a hacer un Parlamento más equilibrado. Vamos a tener que bajar el IVA o eliminarlo, los productos de la canasta familiar, para que no exista presión sobre los precios, donde todos los días en el almacén de la esquina, en el supermercado, el ama de casa ve que le aumentan los precios en un momento de recesión, cosa que es un absurdo, no hay demanda y los precios siguen aumentando. Vamos a tener que establecer un acuerdo por 180 días para impedir despidos. Hay un acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo que tiene que hacer que en 180 días se impidan los despidos para ver en qué punto estamos parados en la crisis. Vamos a tener que tomar medidas de bajar las tasas de interés a las pymes, que son las que generan la mano de obra en el país, porque con estas tasas de interés son usurarias y son contrarias a la posibilidad de producir. Estos son todos los temas que hay que abordar en el país y esto solamente se va a poder abordar ante un gobierno que vea que ya no tiene una mayoría disciplinada, una mayoría levantamanos en el Congreso y el gran tema pendiente, el país federal, el gran tema pendiente. Basta de que no se cumpla el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal, que por ejemplo a Santa Fe nos roba 2.800 millones de pesos, es decir, un superávit fiscal en la nación y penurias en las provincias. Y las provincias que le tienen que pagar a los maestros, que tienen que hacer salud pública, que tienen que garantizar un desarrollo económico en sus lugares, tienen que tener los fondos que le corresponden por derecho propio. Hacemos la pausa y después el senador Giustiniani nos va a comentar cuál fue el primer chiste de la campaña a senador nacional. Ya volvemos. Estábamos dialogando con el senador Giustiniani, bueno, respecto a las alternativas de la política nacional, y yo decía, nos iba a contar cuál había sido el primer chiste de campaña. No, cuando Reutemann dijo soy un hombre de centroizquierda o más de izquierda de lo que muchos piensan, y un medio de Buenos Aires me preguntó qué opinaba, yo dije que me parecía que era el primer chiste de su vida, porque no lo escuché nunca decir chiste a Lole, y que era el primer chiste de la campaña, porque resulta, me preguntaron por qué, bueno, digo, bueno, resulta medio raro imaginarse a Reutemann, que seguramente lo va a llevar un ministro de Economía de su máxima confianza, que ha sido en sus 2 periodos como gobernador, como Mercier, como el contador Mercier, aplicando una política de redistribución del ingreso en Argentina. Es decir, me resulta raro quien tuvo como ministro, como secretario de Seguridad, Diego Álvarez, pensar que va a ser una política de derechos humanos en Argentina. Me resulta raro una política de servicios públicos, un rol del Estado, quien llevó adelante todas las políticas privatizadoras de los 90 como alumno disciplinado del menemismo. Digo, pero bueno, todo cambia, dice Mercedes Sosa. La primera víctima de Reutemann de centro izquierda fue Muñagurria.
Claro, Fue la primera víctima. Claro, pero digo, no fue casual que el PRO viera en Santa Fe, no me hubieran llamado a mí, los del PRO, digo, lo llamaron a él porque ven una afinidad en ese sentido. Pero bueno, ahora parece que hay modas, ¿no? Siempre hay modas, bueno. Sí, sí. Entonces ahora la moda es... Ser progre. Primero ser progre, eso ya viene desde hace Sí. un tiempo. Segundo, la moda nueva, despegarse de los Kirchner todo lo que se pueda. Hace un tiempo parece que era una carrera, ¿no? En visitarlo, en hablar con él. Ahora es cuanto más lejos mejor. Sí, bueno, claro, está claro porque como dan las encuestas parece una mochila de plomo, ¿no? Las encuestas que ustedes tienen, y sé que el socialismo trabaja muy bien en la materia encuestas, ¿les dan números distintos a las que publican los medios nacionales? Yo en realidad de los medios nacionales respecto de Santa Fe no vi ninguna encuesta seria, no vi ninguna empresa seria que diga esta es una encuesta de Santa Fe que da tal. Se habla de 20 puntos de diferencia, tanto, la verdad no he escuchado nunca cómo se hace, sí, con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires, donde 3 o 4 empresas que dicen quiénes son. Sí, había una Management and Fit, que no sé qué es. Pero que era una encuesta nacional, que daban números. Usted sabe que es diferente cuando hace una encuesta nacional y dice el desagregado de una provincia, a cuando hace una encuesta de 1.800 casos de Santa Fe, porque cuando hace una encuesta nacional en la provincia de Santa Fe son 300 casos. Eso no le alcanza ni para hacer una encuesta en la ciudad de Rosario. Nosotros estamos convencidos que cuando esté la grilla de candidatos, el punto de partida acá en Santa Fe tiene algunas cuestiones que son claras como trazo grueso. Primero, una alta imagen positiva del gobierno provincial y del gobernador. Segundo, cuando se pregunta por fuerza política, el Frente Progresista está muy bien conceptuado por la sociedad y está por encima de lo que puede ser Partido Justicialista en sus distintas interpretaciones. Tercero, una imagen negativa alta de lo que es Frente de la Victoria, matrimonio presidencial. Y cuarto, un nivel de conocimiento, por haber sido 2 veces gobernador de la provincia, claro, de Reutemann respecto a mi candidatura, pero que todo esto puesto en campaña electoral en 60 días explicando lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer en el Congreso y qué significa el triunfo del Frente Progresista o del justicialismo, nos parece que va a ser una elección, como todas las que han sido en los últimos tiempos, de mucha paridad, muy reñida, y nosotros tenemos muchas expectativas de triunfo. Generalmente las elecciones de mitad de mandato preanuncian lo que va a pasar 2 años después. Sucedió con Alfonsín, ganó el peronismo, después ganó Menem, sucedió durante el gobierno de Menem con el triunfo del Frepaso, es decir, son muy importantes y en este marco ya como dirigente nacional de la oposición, ¿qué estrategia va a utilizar el Partido Socialista de cara a los comicios? El sistema político se va clarificando y eso es bueno. Hay 3 espacios, no hay posibilidad que al 2011 aparezca un cuarto. Hay un espacio que es el oficialismo kirchnerista, que ese va a tener una candidatura que lo más probable es que no sea ninguno de los 2 del matrimonio presidencial, que yo creo que no van a poder presentarse a elecciones, pero sí pueden enmascararse a través de alguna candidatura que puede ser de Scioli o de Reutemann. Un segundo espacio, que es lo que ya migró del espacio justicialista y que tiene hoy un acuerdo con Macri, que puede ser a través de la candidatura del mismo Macri, si termina bien su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, o Felipe Solá. Y un tercer espacio, que es el que nosotros integramos con radicales, coalición cívica, socialismo,
que nosotros desde Santa Fe, por ser el tercer distrito electoral y por tener un peso la provincia de Santa Fe y porque en el Frente Progresista están contenidas todas estas fuerzas, pensamos que puede ser un punto de referencia importante para ese, digamos, para ofrecer al 2011 una alternativa de ese tercer espacio. Van a tener que tener mucho cuidado en provincia de Buenos Aires, las elecciones anteriores así lo ameritan, porque no solamente, bueno, el clientelismo está a flor de piel, sino que hay dudas respecto a la transparencia del escrutinio. Y ese ha sido un déficit muy grande que ha tenido históricamente la oposición en bastiones como La Matanza, distritos muy populosos donde sacan la diferencia, y a la vez donde el peronismo se nutrió a la hora de ganar las elecciones. ¿Vos notás que ha cambiado algo en esos lugares donde la pobreza es tan apremiante, no? Nosotros insistimos mucho con el tema de la boleta única, nos parecía que hubiera sido un hecho necesario. Somos el único país de la región que todavía vota con este festival de boletas. Uno va a Chile, Brasil ya tiene el sistema electrónico, Venezuela también. México tiene el sistema de boleta única, en donde uno entra al cuarto oscuro, tiene una boleta que es la misma para todos y hace una cruz y marca y vota así. Entonces acá siempre estamos con que, bueno, con que el fiscal, con que no nos roben las boletas, que no tiene fiscales. Este es un primer tema. El segundo tema es el tema de los famosos votos cadena y demás. Hemos hecho conversaciones con toda la fuerza de la oposición para tratar de garantizar que el día del comicio todos estemos mirando y controlando el proceso electoral para que no tengamos ningún tipo de sorpresa. Aquella sorpresa sí, o no sorpresa, pero desagrado de comprobar que en muchos lugares del conurbano, en la elección presidencial, sobre todo a partir del mediodía, cuando había algunas encuestas que parecía que no le daban a la fórmula oficial el 40% y que podía haber segunda vuelta, hubo un desbande de desaparición de boletas impresionantes. Vamos a trabajar para que esta vez no pase. Rubén, muchas gracias por haber estado en el programa y bueno, seguiremos hablando en el futuro. ¿Cómo no? Hacemos el último corte y vamos a presentar un informe que habla por sí solo de las contradicciones, de lo que ayer se dijo y hoy se borró, y de algunas perlitas, algunas apostillas que indican en qué momento está la política en la Argentina. Creo que ha sido muy ilustrativo el programa de hoy. Primero estuvo con nosotros el doctor Imhoff. Es positivo que gente prestigiosa se incorpore a la política en todos los partidos, y me parece que en ese sentido la presencia de Imhoff le da al peronismo un elemento valioso que no sé si el peronismo rosarino está en condiciones, francamente, hoy por hoy, de valorar, porque es un partido que en la ciudad, francamente, ha perdido los estribos, no se sabe quién conduce, les cuesta mucho presentar, no caras nuevas, porque la Imhoff no es una cara nueva, pero sí es una cara distinta a las habituales. Vamos a ver qué es lo que sucede con estas internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Y después la presencia de Giustiniani, porque es verdad, las encuestas o dicen los medios porteños, Reutemann va a ser el candidato a presidente. Ojo, acá es una parada muy difícil la que tiene Reutemann. Giustiniani es un muy buen candidato, Wiener está muy alto en la consideración popular, y también tengan en cuenta algo, en las últimas elecciones el Frente Progresista se impuso cómodamente sobre el justicialismo. Hay algo sí que es muy sorprendente y que aparece en algunas encuestas reservadas a las que tuve acceso. Cuando se pregunta, ¿usted votaría a Carlos Reutemann,
a Rubén Giustiniani o algún otro candidato, ahí saca diferencias el Lole. Cuando se pregunta, ¿votaría al PJ o votaría al Frente Progresista?, crece el Frente Progresista. ¿Esto qué quiere decir? Que Reutemann recoge mucho apoyo entre los sectores independientes. Los sectores independientes que el peronismo perdió en las últimas elecciones porque no fue el candidato Reutemann, fue Rafael Bielsa. Y ese voto, ese 15-17% de votos independientes fue a Wiener. Si está Wiener en competición y no está Reutemann, esos votos van a Wiener. Si está Reutemann y no está Wiener, van a Reutemann. Me parece que ese es un poco el cuadro, la composición del lugar. Y para terminar el programa, nacionalmente, me parece que la mejor editorial es ver la vergüenza que están haciendo candidatos oficialistas, opositores del peronismo, la misma Gabriela Michetti. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes con este informe que demuestra una vez más que nadie resiste un archivo. Dualde tiene la mejor fe, él trabaja más con Francisco Narváez, pero tiene conversaciones conmigo, me escucha. Sí, yo siento el apoyo de Dualde. ¿Pero usted piensa de le tuerce en el brazo en las elecciones a Dualde? Absolutamente, absolutamente. La gente va a optar por una cosa o por la otra, pero no se va a quedar con el proyecto de los punteros, porque eso no lleva a ningún lado. Yo creo que no hay que ser injusto con Dualde. Se intenta descalificarlo diciendo es hijo de Dualde. Ahora Dualde está en su casa, no se mete. Sin lugar a dudas, Eduardo Dualde hizo una declaración muy importante en medio de una campaña que recién comienza y falta mucho para definir. Dijo, en 30 o 90 días nos hacemos cargo del partido justicialista. Me hace cargo de la conducción del justicialismo. Y realmente creo que hay que abrirle el paso a las nuevas generaciones. Me hace cargo de la conducción del justicialismo. Cuando la gente, con mucho enojo, decía que se vayan todos, no decía que vengan los bomberos voluntarios a gobernar, sino que se renueve la dirigencia política. No conduce el que quiere, sino el que puede. Y les voy a decir que estoy arrepentido y voy a conducir el justicialismo. Que salgan a decir que no. Yo sé que el pueblo peronista de mi provincia me va a erigir nuevamente en conductor del justicialismo. ¿Qué pasaría si Kirchner se peleara con usted? No, eso es imposible. ¿Por qué imposible? Yo porque prefiero irme. ¿Prefería irse del país? Es imposible, ya le hemos hecho demasiado daño al país. ¿Qué opina de la vuelta de Dualde a la política, presidente? ¿Quién es? Dos corporaciones cuasi mafiosas, digamos así, cuasi mafiosas, que se están peleando de la corporación menemista y la corporación dualdista. Todo mi agradecimiento al presidente Dualde. No lo conozco eso. No lo conozco. Uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto político es el devolverle a la política un lugar de confianza y credibilidad para la gente, ¿no? Esa es nuestra manera de concebir la política y la gestión pública, y vamos a tratar de seguir siendo coherentes y consecuentes. A mí ayer, cuando me dicen que Gabriela Michetti va de vicejefe de gobierno a candidata a legisladora, a mí me rompe la paciencia. Algunos dicen, bueno, así como Scioli puede ser rehén político de Kirchner, Gabriela Michetti puede ser rehén político de Macri. ¿Vos la tomaste convencida esta decisión? Absolutamente. ¿Vas a ser candidata en el 2009? Preferiría que no. Yo prefiero no ser candidata en el 2009, voy a intentar no serlo. ¿Vos la tomaste convencida esta decisión? Absolutamente. La verdad que estoy contenta con la decisión en la que he tomado. Preferirías que no, pero sí vas a ser candidata. No, en serio. O sea, mi palabra pesa y lo que yo digo a Mauricio le vale mucho. Es un día de tranquilidad en el sentido de haber podido llegar a una decisión que me deja contenta y que me deja tranquila de la decisión que tomé. ¿Cuál es la diferencia entre Michetti y Scioli en eso? Me parece que no es sencillo, digamos, porque no es lo ideal lo que yo hago tampoco. Entonces, la verdad es que tiene algo de lo que a mí me parece que no deberíamos hacer. Les pido a los argentinos que no empiecen a caer en lo que propone
el gobierno, sobre todo en la boca del presidente Kirchner. Usted entra a la Cámara de Diputados con la bandera del kirchnerismo, con la bandera del Frente para la Victoria. Uno tiene la convicción de estar frente a un presidente importante o frente a un presidente que no es importante. Al ser importante digo que va a trascender, que va a ser algo que va a estar más allá de nuestro breve paso por esto. Entonces a mí me parece que Kirchner es un presidente importante. Le tengo que pedir disculpas porque parecerá soberbio. Nadie puede dudar que yo tengo los votos para ser diputado en la provincia de Buenos Aires. Sí. Me presente por el Frente para la Victoria, por el Partido Popular Cristiano o por lo que fuera. Entonces, no pensemos en que yo le debo mi banca al Frente para la Victoria, sino más bien que yo le vestí la lista al Frente para la Victoria, encabezándola. Porque yo venía de ser gobernador 6 años. En estos casi 19 meses que llevo como gobernador en la provincia... Soy presidente de muchas comisiones de trabajo a ser gobernador. La banca era mía, absolutamente mía, como la Ferrari. Me encantaría hacer un reportaje a Cobos hoy, amigo. La verdad, ¿usted los va a recibir? Porque más de uno va a querer salir corriendo de nuevo el radicalismo. No, a ver, Cobos es un caso perdido. Sí, está perdido. Cobos no está perdido. Está perdido totalmente. Está expulsado ese señor y no hay vuelta con ese tema. La reunificación del radicalismo y nada menos que con la figura de Julio Cobos retornando al partido. Va a asumir su condición de afiliado pleno una vez que deje de ejercer el cargo de vicepresidente. Eso se va a plantear en la convención y seguramente va a ser aprobado por el clima que se ve. Lo de Cobos es importante. De Cobos es un caso perdido. Sí, está perdido. Cobos no está perdido. Está perdido totalmente. Está expulsado ese señor y no hay vuelta con ese tema. Esa de la ausencia de Cobos, que dijo que venía. Después lo llamó Morales Ovalar y le dijo, no, mirá, Gerardo, no voy. No puede porque tiene que asumir sus funciones como presidente porque la vicepresidenta está afuera. Así que es razonable su ausencia. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Votar, votar.